estimados alumnos, vamos a dar inicio a la segunda clase del módulo 3, llamada el ciclo de las promesas. En la clase anterior les comentaba que vamos a hacer un zoom y vamos a profundizar en cómo se da la dinámica de una promesa, porque pareciera ser extremadamente relevante la manera en que manejemos, en que nos desempeñemos en cada una de las promesas de las cuales formamos parte para efectos del resultado, tanto de la calidad de las relaciones como del resultado duro que podamos obtener. El modelo del ciclo de las promesas es un modelo que desarrolla Fernando Flores hace muchos años atrás, con lo cual él se hace muy famoso e incluso este modelo permite intervenir a modo de consultoría en las organizaciones y aumentar su efectividad de manera bien impresionante. Hay distintas metodologías, algunas más rudas se puede decir quizás en su estilo relacional, otras que pueden ser extremadamente validadoras, cuidadoras de lo que es la confianza y las relaciones constructivas. Para aplicar este modelo, en lo personal lo he aplicado en varias empresas a través de talleres en un inicio y posteriormente a través de reuniones en las cuales se incorpora utilizarlo y el resultado es sorprendente. Vamos viendo. Nosotros lo primero que tenemos que tener presente en la lógica de la clase anterior es que en estas múltiples promesas que están ocurriendo sistemáticamente, de manera permanente en la organización, siempre son ciclos de promesas y nosotros metodológicamente vamos a aislar una promesa para poder mirarla. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre primero basándonos en lo que desde la filosofía del lenguaje se habla los actos de habla. Es algo así como hitos del lenguaje que producen acción. Pedir, si yo soy competente para pedir, probablemente el mundo cambie cuando yo pido y se me abran posibilidades que no se me abrían si no hubiese pedido, porque en la medida en que otro puede hacerse cargo de algo que yo le pido, a mí se me hace posible encargarme de otras cosas en simultáneo, o bien a partir de lo que esa persona va a hacer, puedo prometer más con otros, a otros. Entonces, la oferta lo mismo, la oferta, cuando hacemos una oferta es porque vemos que hay algo que se puede mejorar. Y si la otra persona acepta y la realizamos, el mundo cambia, a diferencia de habernos mantenido en una situación que veíamos deficiente y no interveníamos en ella. Las declaraciones representan un poder transformador de la realidad del ser humano enorme en la medida en que tengamos el grado de autoridad para realizarlas. Hay declaraciones que solo requieren nuestro propio grado de autoridad. Cuando les hablaba clases atrás del reclamo, como una declaración de insatisfacción más un pedido, ese es una declaración que requiere mi autoridad y que me dé autoridad o esté dispuesto a escucharme a quien le hago el reclamo. Cuando les hablé de la declaración de basta, es decir, aquí no me mantengo en este trabajo, tengo dos trabajos simultáneos, y buscar otro trabajo, solo basta mi autoridad. Entonces, y hay otras que requieren de una autoridad social. Entonces, la declaración también es un hito del lenguaje que transforma la realidad. Y si ustedes se fijan, a mi modo de ver la genialidad del modelo, es que está realizado en base a puros nodos que son actos de habla. Nosotros vamos a mirar este modelo partiendo del caso en que alguien pide. Mi sugerencia es que ustedes identifiquen siempre, metodológicamente, quién es el cliente y quién es el realizador. Les quiero desde ya contar qué es lo que vamos a entender por cliente. Nosotros vamos a entender por cliente toda aquella persona de la cual estoy dispuesto a hacerme cargo de sus estándares de satisfacción en uno o más ámbitos determinados. Si recuerdan, esta definición la vimos en el módulo anterior. Es muy importante que lo tengamos presente ahora porque vamos a ver que en este concepto de cliente que hemos estado utilizando, la primera fase llamada negociación, que está entre el nodo pedir y ofrecer y el nodo de declaración sí o no, esa fase es la fase que equivale al juego que les comenté que habíamos trabajado muchas veces en talleres en el que había este cliente interno que hacía un pedido. Y este cliente interno que hacía un pedido lo que necesitaba
era que le pudieran entender sus estándares de satisfacción. Veamos entonces el ciclo. Lo primero dijimos es identificar el cliente y realizador. Es muy interesante hacer la relación con el ejercicio que les comentaba en el módulo anterior, que hemos realizado en varios talleres con respecto a este alumno, como el participante de un taller que hace el rol de cliente y le pide a sus compañeros una figura de papel alta y delgada, creativa y colorida. ¿Recuerdan? Fíjense que ahí veíamos que esta persona no estaba pidiendo de manera correcta. Decíamos que para pedir de manera correcta necesitamos pedir acciones. Yo lo llamaba afirmaciones, datos objetivables y no juicios. Si es que aquí tenemos un cliente y un eventual realizador, ¿verdad? El cliente hace un pedido y el realizador acepta, cosa que ocurrió en esa dinámica, ¿verdad? Porque los grupos aceptaron hacer la figura de papel y se pusieron a trabajar en ella. Desde el momento en que el realizador deja de ser eventual realizador y pasa a ser realizador porque acepta el pedido que le están haciendo, desde ese momento hay promesa. Ese es el momento en que se articula la promesa. Ahora bien, esta primera fase, que hemos llamado negociación, en la cual ocurre la interacción entre el que pide y el que acepta, es análoga a esa dinámica que comentábamos en la clase anterior. A mi juicio se juega, en base a mi experiencia, alrededor en un 70% la probabilidad de éxito o fracaso del ciclo de una promesa, dependiendo de cómo se dé esa primera fase, considerando todas las variables que vimos en esa clase, tanto del que pide como del que indaga. Me gustaría agregar, considerar que quien pide, por más que sea el gerente general de la compañía o el dueño, es muy importante que lo haga de una manera en que le dé posibilidad al potencial realizador de aclarar dudas, de decir no puedo. A veces tenemos el juicio de que es una orden porque para eso yo mando. Yo les recomiendo revisar esa manera de liderar, porque cuando yo le pongo la soga al cuello al otro, no le doy la posibilidad de preguntar, ni de pactar tiempos, ni de decirme que no lo ve posible, para que juntos veamos qué es lo que no está viendo posible y abramos esa posibilidad, la probabilidad de fracaso es alta y somos corresponsables. Esto es una danza relacional. Aquí es imposible decir solo una parte lo hizo mal. Hay algo en lo que estamos trabajando juntos y haciendo equipo. Por tanto, el éxito de la promesa depende en una medida significativa de la manera en que se sitúe la persona que pide y el espacio que le dé a la otra persona para plantear lo que tenga que plantear, de manera de asegurarse. La misión de la persona que pide es asegurarse, mirar a los ojos al potencial realizador y asegurarse de que si me dice que sí, efectivamente lo ve posible, efectivamente le parece factible en esos tiempos, sabe hacerlo, entiende lo que le pide, de manera de poder delegar realmente y a lo más ir haciendo un seguimiento razonable. Del otro lado, es fundamental que nos despojemos del juicio de que no podemos decir que no. A veces pensamos al jefe no se le puede decir que no, en mi rol no puedo decir que no, y eso afecta a nuestra salud, eso nos conecta con cierta omnipotencia que no es real, porque por algún lado va a haber problema, porque no podemos todo, es imposible lo infinito y nadie está llamado a ello, como se dice. Y atreverse a indagar, si ven que del otro lado no hay disposición, abrir una conversación para plantear la relevancia de indagar, de manera de asegurarse de poder dejar altamente satisfecho al cliente que les está haciendo el pedido, y poder, si no lo ven posible, si consideran que no les corresponde, atreverse a tener esa conversación, no como un no caprichoso, no una cosa que se asocia a una voluntad que no hay voluntad, sino a todo lo contrario, para poder llegar a buen puerto. Mira, yo cumplo con decirte que con estas condiciones no lo veo posible, por tanto te invito a que tomemos ciertas medidas, ya sea un recurso adicional, ya sea repactar plazos en otras promesas que tenemos, de manera de poder cumplir. Esto significa que decir que no finalmente puede, yo creo que ocurre así, mejorar nuestra identidad pública, la confianza que generamos. Hay personas, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno dice, si me está diciendo que sí, es porque lo va a hacer.
porque yo sé que si no pudiera o no lo viera posible, me habría dicho que no. A mi modo de ver, eso es una buena muestra de confianza. Luego viene la fase de la realización. En esta fase de realización suelen abrirse nuevos ciclos con otros. Yo acepto hacer el informe que la persona me pide, pero Pedro me pide hacer un informe. Yo acepto hacer el informe, la promesa está articulada. Y a veces ocurre que en la realización, no sé si a ustedes les ha pasado, nos encontramos con que necesitamos a 3 personas que me provean de información para entregar ese informe, y esas 3 personas no tienen posibilidad de responderme en los tiempos en que me comprometí. Entonces, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es volver atrás, preguntarles, ¿cierto?, a ellos, a estas 3 personas, cuándo es posible tenerlo, volver atrás y repactar el acuerdo, la promesa con nuestro cliente. Lo ideal es que nosotros no tomemos una promesa hasta verificar con las personas de las que dependemos para ver si es que eso es posible. Por tanto, yo podría decirle a mi jefe, por favor, espérame media hora, 20 minutos, 24 horas, dependiendo del pedido que sea, para tener las conversaciones pertinentes y corroborarte que yo te pueda cumplir en esa fecha. Aquí los invito a sacar todos los voy a tratar, podría, las eventualidades. Necesitamos certezas, entendiendo de que somos humanos y pueden haber inconvenientes en el camino, pero en la medida en que no los hayan, certezas. Por tanto, sugiero que no digan voy a tratar y que este modelo se lo enseñen a sus colaboradores de manera de que sea parte de la cultura sacar el voy a tratar. Cuando a ustedes les dicen voy a tratar, ¿cómo se sienten? A mí al menos me pasa que me queda la tremenda duda de si la persona lo va a hacer o no lo va a hacer. Y eso no nos sirve porque no nos permite contar con toda nuestra capacidad para hacer promesas a otros, porque estamos con este pendiente y tenemos que estar viendo si se va a cumplir, etcétera. Y la pregunta pertinente, ¿verdad? Porque aquí no se trata de ser más autoritario y decir, no, es que respóndeme un sí, sino, ¿qué te puede estar faltando para darme un sí certero? Me da la impresión de que no estás seguro o de que hay algo que dudas. Cuéntame qué es para que lo veamos juntos y despejemos las dudas o tomemos las acciones pertinentes. Luego de eso, ¿cierto? Entonces, si vienen fases de realización, supongamos, en la fase de realización vienen nuevas promesas de otros, supongamos que ocurren de manera satisfactoria, es muy importante el nodo de declaración de realización. ¿Por qué? Porque aquí yo les quiero plantear 2 maneras de entender nuestro rol. El primero es un cargo equivalente a una sumatoria de tareas. Siento que eso es como la mirada más clásica. Si se fijan en el juego que hicimos asociado a la dinámica de este cliente interno en la sala del taller, lo que ocurría era que las personas, los grupos se focalizaban en el objeto que tenían que producir y no en la persona. Es decir, el cargo, mi rol, el cargo ahí está análogo, ¿cierto?, al pertenecer al equipo, a ser alumno y participar del juego, y la tarea, ¿cierto?, que era este objeto, era el foco, que sería un poco el equivalente a las tareas que se asocian a un cargo. Yo los quiero invitar a un cambio de switch grande, ambicioso, que tiene que ver con decir hoy día en realidad ocupo un rol más que un cargo, y un rol al menos yo lo asocio a algo que se mueve mucho más. Hoy día soy gerente de esto o jefe de tal cosa, mañana hacer esto otro, pero desde el rol en que esté, soy la misma persona haciendo mi aporte, expandiendo mis habilidades y competencias. Y en vez de asociarle una tarea que me pone el foco no en la persona, sino en el objeto, el rol está asociado a las vulnerabilidades que quedan en mis manos para ser cuidadas de un otro que confió en mí al hacerme un pedido. Acuérdense cuando hablábamos en la clase anterior de la organización como red de cuidado, el contrapunto vulnerabilidad, confianza. Entonces, si lo entendemos de esta otra manera, que en rigor nuestro rol en cualquier sistema organizacional es un rol, hoy día es este el rol, mañana puede ser cualquier otro, y siempre desde el rol en que esté voy a estar teniendo en mis manos vulnerabilidades de otros que en el ámbito relacional que hemos preestablecido, mi misión es cuidar. Si yo entiendo eso, ya no me va a ocurrir
que hago el informe con todas las ganas, sale todo perfecta la realización, lo dejo en el escritorio de la persona, me voy a la casa con una sensación de plenitud de haber hecho bien mi trabajo, y el día siguiente la persona me dice, pero no tuve el informe, fui a la reunión de directorio y no pudimos tomar decisiones y quedamos muy mal como área, quedé muy mal como yo. Yo le digo, pero si te lo dije antes de tiempo en tu escritorio. Me dice, pero es que había una ruma de papeles y no lo vi. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquí el foco es cuidar a la persona, nos vamos a encargar de avisarle, ya sea que lo hayamos definido en el inicio o ya sea al momento de pedir, o ya sea que en ese momento lo definamos, de qué manera te aviso, de qué manera te informo. ¿Quieres que te mande un correo? ¿Dónde quieres que te lo deje? ¿De qué manera me aseguro de que recibas lo que necesitas a tiempo? Luego de eso, el cliente va a evaluar. Y una vez que evalúe, va a declarar su grado de satisfacción. Y esto va renutriendo nuevas y nuevas fases. ¿Qué dirían ustedes que es el corazón de este modelo que se ve impactado, afectado para bien o para mal en la relación entre el cliente y el realizador, dependiendo de cómo ocurra esta interacción? Bueno, lo vemos ahí en el centro del modelo, la confianza. La confianza, entonces hemos dicho, es lo central en este modelo. Y la confianza la podemos percibir desde dos dimensiones. Por un lado, desde la dimensión relacional, que tiene que ver con tener una base constructiva con el otro o con los otros, en la que podemos dar por sentado que estamos todos con buenas intenciones, relacionado a la habilidad relacional, a las habilidades relacionales. Pero hay otra dimensión de la confianza que tiene que ver con que yo, además de confiar en las buenas intenciones de la persona, yo pueda realmente confiar en que me va a cuidar, en que va a realizar la tarea la responsabilidad, el compromiso que está asumiendo conmigo, lo va a asumir cuidándome, cuidando mis vulnerabilidades, y yo realmente me voy a poder desentender porque me va a cumplir de manera satisfactoria, que comprende mis estándares de satisfacción y que es una persona que me va a cumplir, o sea, confío. Esa dimensión de la confianza asociada a la coordinación de acciones es la que tenemos que construir y cultivar en las empresas. Esa dimensión es a permitir ir aumentando la impecabilidad en las promesas. Muchas veces ocurre, en el caso que les mencionaba recientemente, que pedimos algo, sigamos con el ejemplo del informe, ¿verdad? Pedimos algo y después le decimos a la persona, oye, lo que te esperaba que me entregaras ayer a las 4 no me llegó. Ya estamos hablándole un día después. Eso no debiera ocurrir nunca, ¿ya? No debiera ocurrir nunca porque además la persona, al momento de estar diciéndome, ¿verdad?, que no ha recibido lo que le prometí, ya hay un costo en todas esas horas, un costo muy alto para la persona. Y lo peor que podemos hacer es decir, es que lo que pasa es que a mí no me cumplieron otros, que son los ciclos que se abrían en la fase de realización, porque la responsabilidad es mía con esa persona. Y la manera en que yo maneje los acuerdos intermedios no es un problema del que se puede hacer cargo mi cliente, es un problema del que me puedo hacer cargo yo. Ahora bien, como somos humanos, hay imponderables y con esto no pretendemos inhumanizar la organización, todo lo contrario. Cuando ocurren imponderables de fuerza mayor o que no controlamos, lo que necesitamos es, de inmediato, si comprendemos que ya no es el cargo y la tarea, sino que es el rol y el cuidado de la vulnerabilidad del otro, avisar de inmediato a la persona y repactar plazos. Finalmente, decir que la confianza, al menos en este modelo, se compone de sinceridad, responsabilidad y competencia, en el sentido de ser competente para. Eso también nos ayuda a revisar qué puede haber fallado y qué conversaciones tenemos que tener con las personas para que sigamos mejorando. Yo les quiero recomendar, en base a mi experiencia, es muy positivo formar a los equipos en esta misma cultura, comprender algo que tiene que ver con que el principal cliente, si nos vamos al dibujo que hicimos en la clase anterior del organigrama, el principal cliente que tenemos cada uno de nosotros es nuestro jefe. A veces pensamos que es el cliente final. Es que nuestro jefe no es porque sea más importante como persona, es que es al que le toca representar la promesa
de la cual formo parte, del área de la cual formo parte. Cada área tiene una promesa que alineadamente converge y contribuye a la gran promesa que representa el gerente general hacia el mercado o el cliente final. Por tanto, es muy importante que tengamos presente que tenemos que estar muy alineados con las necesidades e inquietudes de nuestra jefatura y desde ahí hacer equipo con las otras áreas, sin duda con nuestros colegas y hacia todos los lados de la organización. En mi experiencia, comprender esto, transmitirlo masivamente, que sea una manera de comprenderse a sí mismo de una organización, incorporarlo en la cultura, que cada uno de ustedes tenga este modelo impreso en el muro, que puedan cada vez que dejamos a un cliente insatisfecho, que nos pasa a cada rato, en vez de buscar culpables, sentarnos colaborativamente e identificar en qué parte, en qué nodo o en qué fase, en qué nodo y o fase estuvo la falla del modelo y salir de esa reunión con acciones correctivas genera mejoras inimaginables. Ojalá que lo apliquen, que lo incorporen como tal. Nosotros, por nuestra parte, apoyamos a las empresas en esos procesos. Bien, estimados alumnos, estamos finalizando esta segunda clase y los invito al foro para que participen en torno a lo que ha sido este módulo y participen siempre siendo un aporte con comentarios que puedan contribuir al aprendizaje del curso.